Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sharik y como siempre, bienvenidos a este subpodcast en donde hablamos de ese chismecito escondido del pasado y del ahora. ¿Cómo están? ¿Cómo está todo? Qué rico volverse a saludar. Como siempre, muy felices de estar aquí en el programa de Las Clandestinas. Hoy es un programa muy importante porque tenemos avisos parroquiales. Entonces, iniciamos primero dando gracias a las personas que escucharon nuestro podcast pasado, nuestro primer episodio en YouTube grabado totalmente. Agradecemos por haber estado ahí, escucharnos, compartir, dar like. Eso es muy importante para nosotros. Recuerden que hacemos esto por amor al arte, ¿cierto? Entonces, bueno, ustedes que nos están escuchando, por favor, compártanos. No olviden seguirnos en Instagram. Aparecemos como @lasclandestinas, las_clandestinas01 en Instagram y Spotify como Las Clandestinas Podcast. Busquen el loguito amarillo y ahí nos van a encontrar. Tenemos un aviso muy importante y a esto quiero darle un fuerte abrazo porque las clandestinas queremos mejorar, ¿cierto? Ya se lo hemos venido diciendo todo este tiempo, queremos mejorar y esa es la idea, porque pues la idea siempre es mejorar, ¿no? Entonces, las clandestinas hemos incursionado en este fantabuloso mundo de la transmedia y la realidad virtual. Hemos creado una plataforma en donde ustedes van a caminar. Es una sala virtual, escogen un avatar, ingresan a nuestra sala y van a encontrar entrevistas recomendadas por cada uno de nuestros personajes que hablaremos el día de hoy. Van a poder interactuar, es una sala donde hay chat, donde si hay otra persona conectada van a poder encender sus micrófonos, chatear y demás mientras están en nuestra sala de las clandestinas. Entonces, muchísimas gracias por esto, ustedes nos animan a esto y pues la idea es ir haciendo algo diferente y que más que incursionar en la realidad virtual. O sea, definitivamente esto merece un aplauso. Entonces, bueno, muy feliz por este tema. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante interesante y controversial. Es el resultado del maltrato, la violencia, situaciones precarias, familias abusivas, acoso, abusos sexuales y demás condiciones desfavorables en las que vivimos en Colombia. Este es el resultado. Entonces, sin nada más, empezamos este programa. Bienvenidos a esto. El día de hoy estamos hablando de asesinos seriales en Colombia. Entonces, para iniciar este programa vamos a empezar. Hemos seleccionado unos asesinos seriales. Hemos seleccionado 5 asesinos seriales de los que vamos a hablar. Hay otros 2 también muy reconocidos que se nos quedan por fuera, pero lo podemos hablar de ellos en un próximo programa según como les parezca a ustedes. ¿Listo? Vamos a empezar con el número 1 y uno de los más reconocidos, sanguinarios. La bestia, Luis Alfredo Garavito. Mijo, venga, acompáñeme allí, le doy 200 pesos. Garavito nació en el municipio de Quindío en el año de 1957. Según él, su infancia no fue nada fácil realmente. Fue agredido varias veces por parte de su padre, de su madre. Él tenía más hermanos. Cuenta que su papá era muy agresivo, trataba muy mal a su mamá, siempre se refería hacia ella de forma despectiva, los castigaba severamente. Él dice que fue una infancia muy dura, precaria, sin alimentos, con su familia, pasaban condiciones muy difíciles. Contaba también que él, desde muy pequeño, sufrió de abuso sexual por parte de uno de los amigos de su papá. Incluso presuntamente dice Garavito que su papá no dormía con su mamá, que realmente su papá era quien lo cuidaba a él, quien dormía con él, pero que él tiene un recuerdo muy vago en donde su papá le tocaba sus partes íntimas mientras dormía, según Garavito. Entonces, adicional a esto, como les comentaba, su padre tenía un amigo
y este amigo presuntamente abusó de Garavito durante 2 años consecutivos. Garavito tenía miedo pues de las consecuencias que le pudiese traer y que no le creyeran. Luego de esto, el hombre, según cuenta Garavito, tuvo que irse de donde ellos vivían, de ese sector, y se fue a vivir al Valle del Cauca. Resulta que pensó que iba a terminar el abuso, pero para su sorpresa, otro amigo de su padre volvió a abusar de él. Él cuenta que cuando él estaba pequeño con sus hermanos, él hacía que sus hermanos se desnudaran para verse las partes. Dice que probablemente sus hermanos no se acuerdan de esto, pero que fue algo que él hizo. Incluso cuando él dormía en las noches con alguno de sus hermanos, les quitaba la ropa interior y los tocaba. Esto solamente lo hacía con los niños, con sus hermanos varones. A sus 15 años acorraló al primer niño. Él acorraló a un niño pequeño, quería tocarlo y pues el niño no salió corriendo, huyó y bueno, lo dijo, lo contó. Garavito dice que no tenía las intenciones de violarlo, pero sí de tocarlo. Incluso dice que su papá se enteró y que su papá se puso muy enojado diciendo de por qué no le había hecho eso a una mujer y que digamos que lo excluía por su gusto y sus inclinaciones homosexuales, según al parecer el padre en ese momento, sin tener en cuenta que si él hubiese cometido lo que Garavito dijo, que tocaba sus partes, pues él también tenía una tendencia homosexual. A los 23 años violaba a niños de la población de Quimbaya para satisfacer sus deseos sexuales. Es allí donde él se da cuenta que le atraen los hombres claramente, pero específicamente los niños. En ese momento pues él empieza a violar niños, pero luego de esto se da cuenta que no solamente le gusta violarlos, sino que su cuerpo, su cabeza enferma necesitaba más y más cada vez. Entonces es cuando él inicia a golpear a sus víctimas, a torturarlos durante este proceso, porque pues este dolor le causaba placer. Entonces empezó a implementar diferentes elementos con los que torturaba a sus víctimas y satisfacer su necesidad sexual. En octubre de 1992 en Jamundí cometió su primer asesinato a un niño. Mientras que él abusaba sexualmente del niño, lo golpeaba y demás, pero se ponía adicional cuchillas en sus dedos y así mientras lo violaba lo iba apuñalando, generándole cortaduras y perforándole los costados. Desde allí él empieza a ser un poco más sanguinario y se da cuenta que no solamente violarlos era el placer, sino que golpearlos, torturarlos y adicionalmente asesinarlos. Desde ese momento inició su vida más oscura. Ya era oscura, en este momento se sumió en el pozo. Ya no solamente era un violador, torturador, sino que también un asesino serial. Los cadáveres que siempre encontraban en él tenían una tendencia, una marca personal, para que, no sé, si el mundo quería que el mundo se diera cuenta de que ese era su sello como asesino y violador. Él a todas sus víctimas las amordazaba, las ataba de pies y manos, los golpeaba fuertemente, los pisoteaba en la cara, en el pecho, en la espalda, en el estómago. También tenían cortaduras y mutilaciones con cuchillos, cuchillas y también con destornilladores. Era sanguinario. Sus víctimas siempre se encontraban fuertemente torturados. Luego claramente los violaba y al final los abandonaba. Encontrar a estos niños era muy complicado, puesto que los escondía también, que cuando los encontraban solo encontraban los restos óseos de los niños, siempre con estas características también, e incluso encontraban botellas de brandy
que le gustaba tomar. Garavito tenía un problema de alcoholismo, decía que el alcohol hacía que violara a los niños y torturara, le despertaba esa hambre, según él, de ir a buscar niños. Pero pues sabemos que esto no es una excusa. Fue capturado en Villavicencio, puesto que cada vez encontraba más víctimas con esta misma firma, entre comillas, con esta misma forma de asesinato. Una de las formas es porque siempre encontraban la misma marca de botella de whisky, de brandy o de bebidas, y adicional pues el ADN de en el cuerpo de sus víctimas. Fue capturado en Villavicencio por la denuncia de un habitante de calle que avisó a la policía cuando Garavito intentaba violar a una de sus víctimas. El habitante de calle le tiró piedras mientras llegaba la policía para darle captura. Él dice que sus víctimas no estaban planeadas, que el procedimiento de cómo asesinaba a sus víctimas no era planeado, pero realmente en investigaciones se dan cuenta que sí, realmente todas sus víctimas fueron perfectamente planeadas para las torturas, la violación y también ocultar el cadáver. Él colocaba un palito con un nombre de la víctima o con un número para identificarlos. Así los tenía contados y también digamos que llevaba pues el nombre de sus víctimas que correspondían a un número. A él se le han comprobado más o menos 186 casos de asesinatos y violaciones de 200 niños. Es considerado como uno de los criminales más peligrosos del mundo, de los más terribles que hay, sanguinarios y frío. Él tiene un problema de empatía con los demás, no entabla ningún tipo de conexión con ninguna de sus víctimas o de alguna de sus personas. Realmente es un asesino frío. En la actualidad se decía que salía en el año 2023. En este momento tiene 66 años y en este momento padece de leucemia y de cáncer ocular. En este momento en redes sociales han circulado muchas imágenes de ese rostro despiadado, cansado, pero frío siempre, que se ha visto y que caracteriza a Garavito como tal. Después de muchas horas de su declaración, después de su captura, él dijo: necesito un mapa y les voy a mostrar dónde están mis víctimas, la fecha y la hora en donde los asesiné. Un hombre muy despiadado, tenía un registro de todas sus víctimas. Para alguien que dice que su cabeza le ordenaba asesinar y violar niños, tenía perfectamente contados, planificados, cuantificados a todas sus víctimas por ciudades. Muy peculiar, ¿cierto? Bueno, este fue Garavito, el número 1 de nuestro top el día de hoy. Vamos con un ser totalmente despiadado, una persona que sin duda también hizo muchísimo daño. No sé si ustedes lo conocen, pero este es el monstruo de Cañadosales, Manuel Octavio Bermúdez. Nació en el Valle de Cauca en 1961. Dice que su madre lo dejó abandonada con una familia en donde sufrió diferentes abusos. Su madre adoptiva solía golpearlo brutalmente y castigaba a sus hermanastros de forma muy agresiva. En algún momento ella lo lanzó por un balcón, lo que dejó con una cojera para toda la vida, que era muy característico de él. Después de esto, su tía decidió enviarlo con una nueva familia, con una pareja adoptiva, pensando que las cosas iban a cambiar, y realmente no fue así. Al llegar a esta familia era una pareja que sufría de alcoholismo, era muy nómada, no tenían dónde dormir, todos los días tenían que rebuscar y mirar dónde iban a pasar la noche. Después de que conseguían el lugar donde iban a pasar la noche, se iban, dejaban a su hijo en la habitación, en el lugar donde buscaban, donde encontraban, y luego se iban a beber. Luego de esto regresaban a casa y era brutalmente golpeado, según Octavio.
incluso dice que pues siempre vivieron en condiciones precarias. En su adolescencia él se dio cuenta que era homosexual. Después de las clases él se iba con sus amigos a lugares lejanos en donde probaban, donde tenían relaciones entre ellos para comprobar sus inclinaciones. Entonces es ahí donde él se da cuenta que es homosexual, pero pues claramente la homosexualidad siempre ha sido fuertemente criticada, para nadie es un secreto, y por esa época mucho peor. Entonces siempre eran perseguidos, golpeados, abucheados, bueno, de todas las formas que se ve actualmente. Y pues él tenía miedo de esto. Entonces Octavio decide tener una doble vida, una vida donde tenía parejas heterosexuales, y por otro lado saciaba sus necesidades, sus reales necesidades sexuales con hombres, y en este caso su inclinación hacia los niños. Él tenía un conflicto interno con su homosexualidad, trataba de ocultarlo, pero pues era claramente visible de que él tenía unas inclinaciones totalmente diferentes. Luego de esto, de que se da cuenta, él tenía su pareja normal, y en los descansos se iba, buscaba niños y les ofrecía dinero para tener relaciones sexuales con ellos. Básicamente no era un servicio sexual, claramente era violación. En este momento pues el país se encontraba por un momento muy difícil, que eran los carteles de narcotraficantes. Entonces pues no le prestaba mucha atención a la información de un niño, la declaración de un niño de haber sido violado, abusado sexualmente. Entonces para ese momento no tenía mayor importancia, precisamente por la situación actual de los carteles y el narcotráfico. Incluso pues en ese momento también hubo un problema con las guerrillas, un enfrentamiento entre guerrillas, y pues nadie le dio importancia y se opacó lo que sucedía en ese momento. Una vez lo capturaron infraganti mientras violaba a un niño, pero solamente le dieron 25 días de cárcel, pues porque estaban concentrados en otra cosa, ¿no? Entonces solamente le dieron 25 días de cárcel. Él cumplió con sus 25 días, sale de prisión, se va para otro lado, acaba con su matrimonio, vuelve, busca una pareja heterosexual, tiene relaciones con ellas, incluso tuvo hijos, pero pues es cuando más se dedica a sus crímenes, y luego empieza pues irse de pueblo en pueblo violando niños, y pues allá conseguía trabajos clandestinos, trabajaba, violaba niños y se iba por otro lugar, lo que hacía complicado relacionar las violaciones de los niños los unos con los otros, porque eran de puntos diferentes. Luego de esto, hacia el 1996, necesita más. Su fría alma y putrefacta alma necesita más y más. Entonces es allí donde él empieza a golpear a sus víctimas. Siempre eran niños muy pequeños. Empieza a humillarlos, golpearlos de todas las formas posibles, y luego los violaba. Entonces su cabeza cada vez era más sanguinaria, más dañada, él exigía más. Para 1997 combinó su perfil. No solamente era un violador, sino que ahora era un asesino. Entonces es una de las peores combinaciones que hay. En ese momento inició con la violación de un niño de 12 años que trabajaba en la plaza. Le ofreció 10,000 pesos para que lo acompañara a un cultivo de caña como jornalero, y pues era un niño de bajos recursos, era un niño que trabajaba para ayudar a su familia. Ese era como el perfil que siempre buscaba, porque eran niños muy vulnerables, que siempre iban a acceder por la búsqueda de dinero sin pensar en lo que les podía pasar, porque pues confiaban. Se lo llevaba para los cañaduzales,
pues a ellos nadie les advertía. Luego que ingresaban al cultivo de caña, son cultivos muy grandes, no sé si los conocen, para quienes los conozcan, son cultivos muy grandes, altos, verdes, frondosos, y se considera y se reconoce porque son hectáreas y hectáreas completas de solo caña, matas muy altas. Entonces son hectáreas que tienen vigilancia, pero pues no a profundidad, precisamente porque son muy grandes. Entonces él se metía al fondo de estos cañaduzales con sus víctimas, y después de esto lo que hacía era golpearlos, les amarraba las manos, les quitaba su ropa despiadadamente y abusaba de ellos. Luego de esto, él, como quería más y más, tenía un cordón de zapatos siempre listo, con el cual ahorcaba a sus víctimas hasta que éstas murieran, dejaba botados. 2 años después, luego de asesinar 2 niños más, ya iban 3 niños, se encontraban, y pues era muy complicado porque pues se encontraban los restos de los niños ya estructuras óseas. Entonces era difícil la identificación, y pues lo que les comentaba, era una situación a la cual no le prestaba mayor atención en ese momento. Luego la policía, digamos que no relacionaba, encontraban cada vez cuerpos de niños, pero no los relacionaba, sino que se los achacaba quizás a un ajuste de cuenta por parte de los cárteles, porque pues en ese momento estaban en la desmantelación del cartel de Cali. Uno pensaría pues que darían fin al narcotráfico, pero por el contrario empezaron a aparecer más cárteles. No solamente era uno, sino que empezó la expansión y la guerra también entre ellos. Entonces era una guerra muy sanguinaria por la que estaba pasando también el país en ese momento, y sumándole a un asesino serial violador de niños. Para 1999 se acabaron los ataques por parte de Octavio, no por su propia decisión, sino porque fue capturado por segunda vez. Solo cumplió media condena, precisamente se interrumpió por una de estas crisis que estaba pasando el país. Estaba preso en Bolívar, Cauca, pero en el 2001, en uno de los episodios violentos en este lugar que se presentaban frecuentemente, este fue uno de los más agresivos y sanguinarios, las FARC, que era un grupo muy fuerte y reconocido por ser en ese entonces muy crueles y sumamente violentos, pues se tomó el lugar. Encarcelaron a los policías, robaron el banco agrario, fueron a la prisión, y en la prisión rompieron los muros para que los presos pudieran salir, entre esos Octavio. Octavio fue uno de los que gozó de libertad en ese momento. Él sale y lo que hace es seguir en lo mismo, se va a otro lugar, vuelve y sigue sus andadas de ofrecer dinero a niños para que trabajen, y se los llevó a los cañaduzales. Luego empieza a implementar medicina, empieza a explorar con los cuerpos de los niños, a inyectarles medicina o aplicarles ungüento. Entonces les ofrecía dinero, se los llevaba a los cañaduzales con la esperanza de darles un trabajo. Cuando llegaba a estos lugares, los hacía desnudar con la excusa de que necesitaba aplicarles un ungüento para que las cortaduras de la caña no los afectaba. Él también se desnudaba, y en ese momento era cuando los ataba y cometía su fechoría de tortura, violación y asesinato. El 7 de mayo del 2003, él asesinó a otro niño en un gallinero abandonado. Allí pues no pudo introducirse a un cañaduzal, entonces procede a violarlo, asesinarlo, torturarlo en el gallinero abandonado. Pero él quería dejar una huella, y su huella era dejar la ropa en los cañaduzales, es decir, sus actos siempre eran cañaduzales, y sin importar, siempre iba a dejar su marca de asesino en los cañaduzales. Así que lo viola allí, lo mata allí, pero bota su ropa en los cañaduzales para dejar registro de que ha asesinado a otro niño. Sus víctimas oscilaban entre los 6 a 12 años.
luego de esto, pues bueno, él conservaba y dentro de su cárcel conservaba fotografías de recortes de artículos que salían en el periódico de las muertes de Garavito. Entonces él conservaba las fotos, al igual que Garavito también conservaba los recortes del periódico donde salían cada vez los hallazgos de los asesinatos que él cometía. Entonces, en este momento las autoridades no sabían, se dan cuenta que hay un asesino, pero no saben cómo identificarlos. Entonces, una de las formas en donde como lo podían identificar es con la mente de otro asesino. Y qué mejor asesino, entre comillas, que Garavito, puesto que seguía ciertos patrones de Garavito. La policía acude a Garavito en la prisión, le llevan fotografías de los asesinatos. Garavito lo estudia por varios días y dice que se están enfrentando a un hombre sanguinario, que tiene una tendencia, que es un solo hombre, que es pobre, es de bajos recursos, y bueno, con esto recolectan un perfil más. Luego, un niño de 12 años escapó de sus manos, fue ante las autoridades y contó su historia. Cuenta que él llegó a los Cañaduzales con este hombre, le ofreció dinero, y cuando llegó allí, Octavio le dice que necesita que se quite la ropa para aplicarle el ungüento. El niño recuerda de que su mamá sí lo había prevenido, precisamente porque aparecían muchos niños asesinados de esta forma en los Cañaduzales y con estas características del ungüento. El niño cae en cuenta de que este es el asesino, no se quita la ropa, muestra su cara de impacto. Octavio se da cuenta y se lanza sobre él. El niño se esquiva, corre, se esconde en los Cañaduzales. Octavio lo busca y después de varias horas de no encontrarlo, Octavio piensa que no va a pasar nada, de que el niño huyó y bueno, fue una víctima más, pero que se salvó esta vez, pero que no van a pasar a mayores. Luego pues el niño les cuenta a la policía, les da una descripción, un retrato hablado sobre este hombre. Identifican que es un hombre cojo, muy bajito, y que trabajaba como heladero. Entonces la policía empieza a buscar en todas las heladerías un hombre con esta descripción gráfica. Entonces ahí lo encuentran, le dice, este hombre que ustedes buscan se llama Manuel Octavio Bermúdez, es un heladero, y les dicen dónde lo pueden encontrar. Se dirigen hacia él y lo encuentran vendiendo helados, porque esta era una forma también de tener contacto con los niños. Lo encuentran, le dicen como está arrestado, tenemos una descripción de usted. Él lo niega todo durante todo este tiempo, dice que él no sabe, accede a ir con la policía. En la maleta le encontraron los recortes de los periódicos, encontraron el cordón con el que amarraba y ahorcaba a los niños, pero pues esto todavía faltaba, ¿no? Entonces la policía dice como, bueno, como última forma vamos a llevarlo ante el tribunal de más, el último lugar, pues digamos que sembrando el terror de las consecuencias de sus actos, pero no se esperaban lo contrario. Entonces, como última opción, los llevan en el carro, lo pasan por uno de los Cañaduzales, se dan cuenta que él se queda mirando los Cañaduzales y dice, yo fui quien asesinó a sus niños. Este era el lugar donde yo asesinaba, y si no me creen, en este momento mi última víctima se encuentra enterrada allí. Pues la policía va, pero se dan cuenta pues en ese momento de conflicto armado entre narcotraficantes, guerrillas, pues no podían meterse solos a estos lugares. Entonces al otro día llega un equipo y en efecto encuentran el cadáver de su última víctima. Al igual que la bestia, el día del juicio dijo que pues habían voces en su cabeza que le ordenaban asesinar niños. No se le juzgó por los 21 niños que confesó, sino por el último niño que asesinó. En Colombia no se acumulan muertes, se condena por una muerte nomás, independientemente de que hayan matado 35, 40, 100, 200, 300, se le va a acusar de una sola porque no son acumulables, entre comillas, ¿no? Por una forma de decirlo. Entonces es independiente que mates una,
a que mates 500 personas. Igual vas a ser juzgado por una. Es por eso precisamente que la bestia, es decir, Garavito, solamente paga 40 días de cárcel por cada niño asesinado. Octavius probablemente salga en libertad para el año 2025 a 2030. Esta es la justicia de Colombia. Mientras yo les cuento esto, él se encuentra en la cárcel donde se encuentra la bestia, donde se encuentra Garavito junto con otros monstruos, como el monstruo de Monserrate y muchos más de estos personajes bajos y oscuros que ha tenido este país. Ahora vamos con un personaje también cruelmente que se llamó el monstruo de los Andes, Pedro Alonso López. Nace en 1948 en Venadillo, Tolima. Era una familia grande de 13 hermanos. Su infancia la vivió en Espinal, Tolima. Su madre es considerada como una mujer muy agresiva. Según Pedro, decía que ellos vivían en una habitación en donde tenían una división con cortina y su madre se dedicaba a la prostitución. Era allí donde ella atendía a sus clientes en la misma habitación, solamente los separaba una cortina. Es decir, que sus hijos sabían, escuchaban y evidenciaban la actividad que su madre ejercía en ese momento, que era la prostitución. Entonces siempre estaban acompañados, que vivían condiciones muy precarias y que su mamá era muy agresiva, que solía castigar a sus hermanos muy fuertemente por actividades o cosas muy sencillas, muy típicas de un niño a sus edades. Su madre, por otro lado, declara que ella tuvo que echar a su hijo precisamente porque lo encontró intentando violar a una de sus hermanas. Él se va a vivir a la calle, empieza a ser habitante de calle y durante esto muchos hombres abusaron presuntamente sexualmente de él, hombres que decían ayudarlo y demás. Él vive en condiciones precarias, come en la basura, pasa por diferentes abusos, empieza a consumir sustancias ilícitas, hasta que a los 12 años una pareja extranjera decide adoptarlo y darle una nueva vida. Es decir, que vuelve a tener un hogar, una familia. Y es allí donde va al colegio, nuevos compañeros, nuevas situaciones, pero sin esperarlo, en su colegio un profesor abusa de él sexualmente. Esto hace que Pedro huya nuevamente a las calles, volviéndose el ladrón, viviendo claramente nuevamente una vida muy precaria, y lo apresan por 7 años. En la cárcel fue acosado, en la cárcel fue el conejillo de indias para todos, para violarlo, usarlo y demás. Entonces es ahí cuando él crea su carácter tan frívolo de un asesino y asesina a sus abusadores en la cárcel, los degolla. Y es desde allí que se da cuenta que al haber asesinado a sus abusadores sintió un placer sexual. Salió para 1978, se fue a la cordillera de los Andes hasta llegar a Perú. La manipulación que utilizó en ese momento con las mujeres de esta zona era especialmente al grupo étnico de los Ayacuchos al sur de Perú, porque sabía que era una población sumamente vulnerable y que al Estado no le importaría la violación de una niña indígena de este sector. Entonces él les ofrecía dinero y oportunidades de trabajo y se las llevaba a lugares apartados. Él decía y declara que a él le gustaba asesinar a sus víctimas en plena luz del día, porque eran desperdicio hacerlo en la noche, ya que en el día él podía observar a sus víctimas mientras las violaba, las golpeaba. Luego de esto, ya al momento de terminar, las empezaba a asfixiar
y siempre les miraba a sus ojos, puesto que allí él veía cómo se iba apagando la luz de la vida de sus víctimas y a él le satisfacía esto. Él dice: las personas que han asesinado me comprenderán a qué me refiero. Incluso investigadores decían que después de asesinarlas, él dormía junto a los cadáveres porque él decía que eran sus niñas preciosas y dormía junto a ellos acurrucado, y también practicaba necrofilia, abusaba de los cuerpos de las chicas que ya había asesinado. Lo deportaron luego para Ecuador cuando lo sorprendieron intentando llevarse una niña de 9 años. La policía lo salvó, puesto que la comunidad indígena pensaba enterrarlo vivo, bañarlo en miel para que se lo comieran las hormigas y poder, digamos, que sufriera durante esto, pero la policía lo salva, lo deportan a Ecuador y allá sigue con sus víctimas en Ecuador también. Él pasaba desapercibido precisamente porque las autoridades pensaban y le achacaban las víctimas que encontraban a la trata de blancas y a la explotación sexual, pero nunca a un asesino en serie. A los 32 años fue capturado nuevamente, iba a secuestrar a una niña en el mercado, la niña empezó a gritar, pues las personas se dieron cuenta y se lo llevaron. Su confesión fue complicada, no confirmaba ni rechazaba nada, así que las autoridades digamos que se fueron por el lado católico y le llevaron un sacerdote para que éste se confesara, y es allí, después de unos minutos que el sacerdote está con él, que él decide confesar sus atrocidades. Empieza a contar con tal sevicia a todas las chicas que asesinó y cómo las asesinó. La policía realmente no lo creía, así que lo llevó hacia los lugares donde las había enterrado, y allí encontraron 110 niñas. Pero entre sus crímenes entre Colombia, Perú y Ecuador daba un aproximado de 300 niñas asesinadas y violadas. En Ecuador le dan 16 años de cárcel. Después de cumplir su condena, lo extraditan para que pague sus crímenes en Colombia, pero el juez en ese momento dice que es una persona imputable, porque dice que en su momento él no sabía lo que hacía, entonces no lo podían juzgar, entonces que merecía una rehabilitación. Es allí donde lo llevan al psiquiatra, cumple 4 años psiquiátricos hasta 1998, fue declarado sano, le dan de alta, tiene que presentarse semanalmente ante la justicia, paga una fianza. El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Esa es mi misión. Este hombre es despiadado. Se desaparece, la Interpol lo buscaba, le dio orden de captura por presunta participación del asesinato de unas niñas en el Tolima y en Tunja. Sin embargo, nunca más se supo de él. Incluso su madre dice que él está vivo. Este es un personaje que probablemente salió, siguió asesinando, violando, cometiendo fechorías y nunca respondió a sus delitos. Ahora vamos a hablar de un asesino, no sé si lo conocen también. Este se llama el asesino de la soga, Luis Gregorio Ramírez. Bueno, este hombre fue uno de los asesinos que dio guerra para su captura como tal. Luis asesinaba hombres entre 18 a 25 años que eran delgados, porque pues era una forma más fácil de someter a sus víctimas, y todos eran mototaxistas. Era una forma fácil para él porque pues se los podía llevar lejos sin que nadie sospechara, y cuando llegaba a estos lugares podría someterlos, asesinarlos, torturarlos, robarlos y luego abandonarlos. Luis es padre de 3 hijos, era un asesino nómada, por eso también era tan complicado identificarlo,
porque siempre estaba en diferentes lugares y era complicado relacionar los asesinatos, aunque estos también tuvieran una marca de identificación. En investigaciones creen que su padre habría sido un factor para que él tomara esta decisión. Vivió una infancia complicada, precaria también. Su padre lo obligaba a vender mochilas, manillas, todo tipo de artesanías, y es por eso se dice que él aprendió allí el arte de los nudos y se volvió experto, lo cual sería más adelante su arma mortal. Su captura se dio debido al rastreo del celular de una de sus víctimas. La policía no sabía cómo encontrarlo. Su modus operandi era básicamente llevárselos lejos, los torturaba, los robaba, y lo que hacía con los mototaxis era venderlos, revenderlos, y con esto subsistía. Él nunca abusó carnalmente de alguna de sus víctimas, pero sí se da por enterado que disfrutaba de la tortura, y esto le da una satisfacción sexual, la tortura y ver morir a cada uno de los mototaxistas. Él se sentaba a observarlos después de agredirlos de muchas formas, los ahorcaba, los colgaba. Ellos podían durar mucho tiempo ahí resistiéndose hasta que el peso hacía que se asfixiaran, y él durante todo este tiempo los observaba. Era una satisfacción para él. Luego de esto, pues bueno, no sabían cómo encontrarlo. Una de las madres de las víctimas dice como: él le robó un celular a mi hijo que era de alta gama, de pronto podemos encontrarlo por ahí. Entonces empieza la investigación, encuentra el registro de llamadas, el último registro de llamadas. Por eso este hombre sigue utilizando el celular de su víctima, solamente cambia de SIM y lo sigue utilizando, y es allí donde lo registran. Dice que le van a dar un subsidio, lo encuentran y se dan cuenta que está en Santa Marta. Para el 2012 es capturado, ha sido trasladado varias veces, su condena ha cambiado también muchas veces. Asesinó 60 mototaxistas y esto lo hizo en varios departamentos: en el departamento del Cesar, Santander, La Guajira, norte de Santander y Magdalena. Su liberación está pronosticada para darse en el año 2032 debido a las rebajas que se dan en las condenas en el sistema judicial de Colombia. Por último, vamos a hablar de un asesino que ustedes también probablemente conozcan. De hecho, hubo una serie de él, una novela, y este es el Dr. Mata, Nepomuceno Matallana. Su historia está llena de grandes incógnitas, ¿no? Según su acta de nacimiento, él nació en Chiquinquirá, Boyacá, pero otras personas afirman de que él nació en Caldas, Boyacá. Era un hombre muy frío, cruel, despiadado. Odiaba a su madre profundamente. No le gustaba que lo trataran como hijo. La odiaba, la rechazaba, la negaba. Sus inicios se dan cuando trabajó en la secretaría, como secretaria en la alcaldía de Caldas, Boyacá, y fue allí donde aprendió todas esas facilidades que iba a tener para sus fechorías, con códigos y leyes y demás. Esta fue su arma mortal adicional. Según varios periodistas e investigadores, desde su trabajo protegía a varios criminales que eran acaudalados, los escondía en su casa, les hacía firmar un poder, así fue sus inicios, un poder donde les cedía sus propiedades, y luego de eso les decía que los dejaba en libertad. A lo largo de su expediente, él fue juzgado por ser fraudulento, falsificar documentos, también por culpar a inocentes. Su modo operandi después de esto se basaba en buscar víctimas acaudaladas que tuvieran un problema legal grave. Entonces eran personas acaudaladas, él les hacía un estudio financiero incluso para ver si era una víctima que fuera a brindar una buena riqueza, una buena recompensa. Entonces lo que hacía él es: fírmeme este poder donde me sea todas sus propiedades, yo lo protejo, usted escápese, yo lo cubro y luego después se las paso. Pero lo que ellos no sabían es que Matallana
los iba a acechar y en el camino los asesinaba. Básicamente los encontraba y los asesinaba, y era tan cruel que él seguía manteniendo la conversación, contacto con su familia. Les enviaba cartas diciéndole que su cliente no aparecía, que no sabía qué hacer, o también les decía: es que mi cliente decidió irse y empezar una vida desde cero. Siempre mantenía este contacto con sus víctimas, precisamente mientras iba sacando sus ganancias de sus víctimas. Este hombre era muy chanchullero, pero algo que este hombre tenía y era un poder en el verbo. Era un hombre que sabía convencer a las personas. Él viene a Bogotá, claramente era un abogado prestigioso, con mucho dinero, y se presentaba ante sus víctimas como un abogado titulado y egresado en la Universidad Republicana, y con eso convencía a sus víctimas. En 1948, la prensa colombiana dijo que el número de asesinatos cometidos por él era de 30 personas. Sin embargo, fue condenado por el asesinato de un comerciante, Alfredo Forero, a quien le robó una finca en Usme y luego lo asesinó, le disparó y lo botó por un barranco. Esa era una de sus marcas: botar a sus víctimas por un barranco. Atrapan a Matallana fue también muy complejo porque él tenía todo un chanchullo, como decimos en Colombia, toda una enredadera con las leyes y demás. Entonces fue realmente complejo. Lo detienen en 1947 y se escapa 2 veces de prisión. En una de esas fue durante el Bogotazo en 1948. Aprovechó todo lo que pasaba en la ciudad en ese momento y escapa. Luego a él lo atrapan, lo llevan a un teatro porque ven tantas personas pendientes de su juicio que tuvieron que trasladar al juzgado para que estas personas pudiesen estar allí. Este era un falso abogado, claramente. Incluso Gabriel García Márquez lo señaló en una de sus crónicas. Dice: las audiencias públicas que se adelantan en Bogotá para juzgar al célebre Dr. Mata están haciendo la competencia a la radionovela El Derecho de Nacer. Este fue nuestro último asesino en serie. Claramente son historias muy fuertes e impactantes. Ver cómo estos asesinos sin piedad torturaban de muchas formas y asesinaron a tantas personas, y que muchos de ellos no pagaron todos sus delitos completamente. Este fue nuestro programa de Las Clandestinas. Si les gustó, compartan, denle like, por favor. Queremos llegar a más personas, cada vez trabajamos por mejorar. Compartan, escúchenos, y bueno, si les gustaría algún programa adicional, cuéntenos. Nos encantaría que nos den ideas para nuestros temas, para venir y contárselos acá. Si ustedes conocen algo adicional de estos asesinos, coméntenlo y hablaremos de ello también. Estos fueron los asesinos seriales en Colombia por Las Clandestinas, su podcast donde hablaremos de los chismecitos escondidos y sabrosos del pasado y de la actualidad. Gracias por esta vez. Que estén bien. Adiós.